Y ahora viene un hombre realmente muy importante, porque es un hombre que estuvo adentro de una nave extraterrestre, es un ingeniero, es un científico y es un gran amigo. Enrique Castillo Rincón. Para ti. ¿Congreso número cuánto? ¿Que estamos juntos? Yo 21. Gracias. Suerte. Bueno, muy bien. Buenas noches, estimados amigos. El tema OVNI, como han visto, es sumamente complejo, muy difícil de dilucidar. Todo lo que hay subyacente al fenómeno OVNI marca una nueva etapa de investigación. No tenemos todas las respuestas. El fenómeno OVNI sigue apareciendo en todas partes del mundo, como acabamos de ver en el documental. Sigue, perdón, aquella luz la podrían bajar un poquito, me está pegando directamente en la cara y no alcanzo a ver el público. Eso, gracias. Pero ahora, bueno, bien. Bueno, bien. Muchas personas se han acercado a mí ahora, de ayer a hoy, para decirme que si yo iba a hablar al final, que sí, cómo no, estoy en la lista. Pero que quieren que yo cuente y relate mi historia. Yo les cuento a ustedes que yo he relatado esa historia 10,000 veces y me la sé de memoria, por supuesto, pero hay personas que se enojan y dicen, mire, yo quería información. Otros quieren oír el relato de cómo sucedió y otros quieren que hable de la parte espiritual de los pleyadinos o de los extraterrestres en general. Vale decir que yo no tengo todas las respuestas. Hay gente que cree que por haber tenido contacto con ellos yo hago cuestiones también. Hay personas que han llegado a pedirme, dice, cúreme a mi mamá que está con cáncer. Y le dije, yo no soy, usted se equivocó, yo no soy médico. Entonces se enojan y dicen que yo soy un desgraciado egoísta, que no quiero ayudar a nadie. Pero es un fenómeno que me ha pasado, siempre ha sucedido. Bien. Entonces, para ponerlos un poquito a tono, voy a hablar un poco sobre el encuentro con los extraterrestres. Después hablaré de la parte espiritual, de los mensajes que tienen ellos, hasta donde yo me acuerdo de lo que han dicho, que muchos de ellos están cumpliendo constantemente, hasta con las mismas palabras como están en el libro número 1 que ya se agotó. Bien. Corría el año de 1963. Yo me encontraba en Costa Rica trabajando para el gobierno en una licitación pública para obtener centrales telefónicas automáticas. En ese tiempo llegó Kennedy, el presidente de los Estados Unidos en aquella época, para afianzar lo que llamó él Alianza para el Progreso. Duró 3 días, pero un volcán hizo una erupción que se llama el volcán Irazú. El día que él llegó, entonces la gente protestaba, que los periódicos haciendo bromas de que no querían que estuviera él ahí, que no sé qué tal. De todas maneras, el volcán hizo su erupción. Kennedy se fue y en el volcán siguió haciendo sus erupciones que caían en la ciudad de San José, la capital, y se venían los techos al suelo del peso tan brutal. Tuvieron que cerrar los colegios y las escuelas y los jardines infantiles porque aparecieron muchas enfermedades, ¿no?, respiratorias. Siguieron las erupciones y entonces a nosotros nos correspondió ir a investigar porque se creía que podía lanzar lava, hasta ese momento no lo había hecho. Y entonces fuimos a buscar un sitio para poner una caseta con un policía, como en Costa Rica no hay ejército, había que poner un policía cada 6 horas, con binóculos y con alarma de radio, para poder salvar a la gente que vivían 2,000 personas alrededor del Rancho Redondo, como se llama esta zona del volcán. Al pasar, nos fuimos con 2 ingenieros, ingeniero jefe mío y el ingeniero más próximo a mí y yo. Nos fuimos con un jeep cada uno con trajes de asbestos, guantes, teníamos tapados, yo llevaba cámara fotográfica, el otro llevaba binoculares, en fin, todos listos para hacer la cosa. Era un día domingo y vimos que la gente tenía que irse de ahí a las 5 de la tarde, porque hasta ahí llegan al puro borde del volcán. Se fueron los de la policía, los despachó, nosotros nos quedamos trabajando y cuando ya faltaban como 15 minutos para las 6, empecé a quitarme los guantes y todo, cuando un ingeniero llega y me pone la mano derecha en el hombro mío izquierdo y me dice, Castillito, mire ese avión que viene allá, ¿dónde? Y miramos así encima
de la cordillera y venía una luz como anaranjada. Y yo pero qué avión tan raro. Dice, ahora de veras que así. ¡Prum! Y de pronto salió otro de las nubes y se vino detrás. Entonces los vimos donde pasaron ahí mirando a ver qué era y de pronto parece que les llamó la atención la erupción y se devolvieron. Uno se paró como a 60 metros de donde estábamos nosotros y el otro se paró al otro lado del volcán, que el ingeniero jefe podía ver los dos, por la posición que tenía podía ver el de aquí y el de nosotros estábamos viendo acá. Y nosotros, en los del ingeniero que estaba conmigo, solamente podíamos ver este de ahí, el otro no, porque nos lo tapaba la erupción. Entonces, nos quedamos quietos, observando aquello, y cuando yo de pronto veo yo que empieza a bajar así como que una hoja que cae, y se quedó como a 4 metros del suelo, sin tocarlo. Salían partículas ahí de ceniza y todo que volaban alrededor. Y se prendieron unas luces alrededor como los ojos de buey de los barcos, y no vimos a nadie. Yo estaba esperando que iba a salir algo, yo no sé qué pensaban, no había respuesta inmediata. Los otros estaban seguramente como yo también esperando a ver qué pasaba. De pronto sonó un pito grandísimo, y se fueron y se elevó. Y de pronto vimos cuando el otro iba detrás. Cuando pasó, nos quedamos aterrados y todo, porque a mí me quedó dolido. Y dije, ¿qué será lo que me pasa? Pues el ingeniero se había quedado paralizado en mi hombro, me agarró y me quedó la marca aquí. Estábamos paralizados los tres. Entonces yo le dije, qué raro, parecía que estaba encima del borde de un hormiguero. Dice, hombre, yo también sentí lo mismo. Entonces el otro, el ingeniero jefe, venía bravísimo con los guantes en las manos y los tiró al suelo y los pateó y dijo una palabra impublicable y dijo, por mi madre, que esto era un platillo volador. Fue la primera vez que oía yo hablar de platillos voladores. Eso me golpeó fuertemente lo que vi. Yo en ese entonces me había hecho miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Convertí al mormonismo en el año 61 en Costa Rica y duré hasta el 70 porque a un amigo mío que era negro no lo quisieron recibir, entonces yo renuncié y me fui. Bien, entonces pasó algo verdaderamente extraordinario. Me tocó ir a buscar libros, direcciones a la Embajada Americana. Y en la Embajada Americana me dijeron, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a estudiar los UFO? Pues dije, pues sí, vimos unos en el volcán. ¿Cómo va a ser? Y le conté a un oficial que estaba ahí. No sé para qué quería la información, porque yo todavía no estaba muy biche en ese aspecto, no sabía qué querían hacer con eso. Entonces, para mí fue el inicio de esto. Vino el asesinato de Kennedy, la empresa me trasladó a Cali, me hice cargo de la gerencia de la empresa de telecomunicaciones Ericsson, que es la especialidad mía, una empresa sueca, y ahí contaba yo lo que había visto. Entonces ya mucha gente me llamaban para que les hablara de ovnis, de platillos, conseguí libros, conseguí revistas, me aficioné al fenómeno ovni, ese era mi hobby. Entonces me hice un experto en contar la historia de ovnis que yo leía en los libros perfectamente bien. Bien, de allí me mandan a mí para Bucaramanga, la empresa, en otro sitio de Colombia. De Bucaramanga, de 2 años, me mandan para Brasil. En Brasil me persigue un ovni, lo voy contando rápidamente, me persigue un ovni por la carretera amazónica, transamazónica, como 80 kilómetros, y yo metiéndole, como dicen allá, la chancleta para correr, y el ovni se me venía para este lado, ¡brum! Y de pronto, ¡pras! Para este lado, de pronto se me ponía delante, de pronto lo veía por los visores atrás, me dio un pánico, la cosa más espantosa, y dice, me van a secuestrar, estos son los ovnis. Entonces llegué a un puesto de alcabala, en donde había militares, entonces paré yo y dije, por favor, regáleme un poco de agua. Entonces, ¿qué le pasó? Le dije, no, que me estaban siguiendo unos bichos lo más de raros que estaban ahí. Dice, entonces un tipo llega y dice, uno que estaba ahí, y dice, eso por aquí es muy fácil verlos todos los días. Y me quedé aterrado. Entonces un señor estaba cambiando la llanta, esperé que la cambiara y le dije, nos vamos en caravana los dos, porque le conté lo que pasó. Dijo, ¿de veras? Hola, qué raro. Nos fuimos, no pasó ya más nada, llegué. Hablé con los ingenieros al día siguiente, uno de la ITT, del International Telephone and Telegraph, y el ingeniero jefe de la OKI del Japón, donde estaba yo haciendo los trabajos para el edificio de los 3 poderes, en Brasilia. Bien, entonces le conté y dijo, ¿cómo no? Si mi hermano que en la guerra de Corea vio platillos voladores y vio salir a unos enanos así recogiendo agua de un pantano, ¿cómo va a ser? Sí, señor. Entonces ya empecé yo a obtener datos, sacaba mis apuntes, mi libreta, vio, era así, era así, ya sé. Empecé a hacerme un experto en oír historias sobre los fenómenos ovni, y entonces yo guardaba en mis archivos particulares que ya tenía. Bien, de allí me tocó devolverme, ya terminamos el trabajo y me mandaron para Venezuela, Caracas, 1968, Caracas, donde vivo ahora yo.
1968 me quedo trabajando y a mí me ha gustado mucho el cine. He tenido dos vicios, nunca aprendí a fumar y nunca aprendí a tomar licor. Fui toda mi vida vegetariano, pero mantuve dos vicios muy interesantes. El uno era la música de tangos de Carlos Gardel. Era un fanático de esos. Y la otra, la música... Gracias. Y la otra, la música clásica, sinfónica y operática. Pero también se me había juntado desde pequeño el cine, me gustaba mucho. Como estaban dando una película de Jane Fonda que se llama Barbarella, hablaba de platillos voladores y de extraterrestres. Entonces me voy a hacer cola para ver la película. Y pasa un muchacho rubio al lado donde estaba la cola que se estaba haciendo. A ver, y le digo yo, hola Elder. Ese es el título que tienen ellos en la iglesia mormona. Elder quiere decir anciano. Y se volteó y me dijo, le dije, Elder, ¿cómo está? Le dijo, no, yo no me llamo así. Le dije, disculpe, yo creí que usted era un misionero mormón, porque son muy parecidos, tipo arios. Entonces me dijo que si yo le podía comprar un boleto, le dije que sí. Valía 5 bolívares en ese entonces y él me dio un billete de 10. Entonces le compré el boleto, entramos y me vio solo y me dijo, ¿usted lo puedo acompañar? ¿Usted está solo? Le dije, ¿cómo no? Le obsequié un chocolate y lo recibió y nos sentamos, buscamos puesto en el teatro y tal, vimos la película. Y comentamos ahí un poco y lo invité a tomarse unos helados y también los aceptó en un almacén de estos de cada de los Rockefeller que tiene Venezuela. Entonces yo lo llevé al apartamento en un sitio que se llama la Plaza de la Estrella, San Bernardino. Yo tenía mi apartamentico y esperando que le dieran la visa a mi esposa y a mis hijos. Entonces lo entré, subió, le mostré el catito y se veía la montaña del Ávila desde la ventana muy bien y tal. Le digo, ¿quiere sándwich? ¿Quiere una cosa? Le estaba preparando, le saqué jamón y mortadela y dijo, no, yo soy vegetariano, no me des eso. Pero encima habían bananos y manzanas. Me dice, ¿puedo coger un banano? Le dije, sí, claro, allá en Venezuela le llaman camburri, tómelo. Entonces le traje leche. Entonces lo abrió y miraba así. Y le dije, ¿y qué es lo que le estás viendo? Es que yo quiero ver si está pasteurizada y homogenizada. Le dije yo, sí, tiene las dos cosas, está muy bien. Le puse un vaso y dijo, no, me lo puedo tomar directamente de aquí. Se tomó todo el litro. Entonces me vio la música que yo tenía y se acercó y me dijo, pucha, qué montón de música clásica que tienes. Le digo, sí, es una colección de muchos años. ¿Tienes el quinteto de la trucha? Le dije, sí lo tengo, en 2 versiones. ¿Cuál de quiera de las dos? Síntalo ahí, por favor, quiero oírlo. Lo senté en una mecedora que tenía ahí un poco desvencijada, que se la había comprado la señora que vivía al frente que le iba a botar. Me la vendió 20 bolívares y yo la reparé un poco. Entonces se quedó oyendo la música y ponía las 2 manos así, cruzadas aquí atrás, y mientras se mecía y decía, ¡ah, lindo! Y yo miraba al tipo, dijo 2 veces eso, ¡ah, lindo! Pero con los ojos cerrados. Entonces dije, pucha, qué manera de escuchar la música también y de sentirla seguramente por dentro, ¿no? En su espíritu. Bien, con el tiempo supe que era eso. Bien, nos hicimos amigos a partir de ahí, como 3 meses duró, y su nombre era Cyril Weiss, un suizo. Estaba abriendo mercado en el maletín vendía cosas para caballero, vendía talcos, lociones, jabones, todo esto. Y que estaba abriendo mercado, bueno, lo llevé a la oficina. Me encontré con él en algunas oportunidades, hablamos de ovnis y le mostré el primer libro de platillos voladores que yo había comprado. Y me dijo, Enrique, leí el libro tuyo, pero te cuento que quedamos en las mismas porque no hay comprobaciones auténticas del fenómeno ovni. Y ahí dice que se han gastado millones de dólares en la investigación, como yo sé y como sé yo también, que se han gastado millones, pero nunca se ha podido saber ni comprobar nada en absoluto. Dije, bueno, yo no sé, yo lo que vi, yo no sé si serían ovnis o alguna cosa, parece que eran. Yo los vimos 3 personas a la vez. Hicimos un juramento, pusimos las manos como en las películas, de no decir nada porque uno del ingeniero jefe tenía el papá metido en política y si llegan a saber esto lo arruinan. Entonces, nunca jamás, ya se murieron los 2, yo que de los 3 el único que queda vivo soy yo. Bien, así transcurrió el tiempo. Se fue Cyril Weiss, nos despedimos. Quedamos de escribirnos, él se llevó mi tarjeta, no, él me dijo que me escribía, nunca más lo volví a ver. Mi mamá se enfermó en octubre del año 69 y me tocó regresar a Colombia. Mi mamá vivía allí, estaba ya muy viejita, de 76 años. Entonces mi mamá murió. Entonces yo me quedé allá con la empresa esta, abriendo mercado también, y pusimos una empresa particular con 2 amigos míos de telecomunicaciones, que es la especialidad mía, la telefonía. Entonces
Estaba en un piso cerca del Banco de Bogotá, en la calle 13 con Carrera Octava. Es una zona muy bonita, de mucho dinero que se mueve ahí, muchas empresas, todo eso. Bien. Y ahí empecé a hablar de los ovnis otra vez también, con las personas que había un socio. Y yo le contaba lo que yo había visto y los libros que teníamos. Entonces, pasó lo siguiente. Un día de tanto suena el teléfono y yo lo agarro, un sábado fue, un viernes en la tarde. A sus órdenes, sí, se llamaba la empresa. ¿Aló? Y Telecom le llamamos. Telecom a sus órdenes. Por favor, Enrique, con él habla. Ay, Enrique, yo te estaba buscando y te vengo a buscarte. ¿Quién eres tú? Me dice, mi nombre es Karen. Vengo encargado para hacer un asunto contigo, pero urgente. Es de prioridad vital. ¿Pero qué es eso? ¿Quién eres tú? Mira, yo vengo de México, me dice. Yo vengo de México y vengo exclusivamente para enseñarte a ti a comunicarse con los extraterrestres. A mí. ¿Y por qué no se comunican ellos conmigo? Ya que tú me encontraste, para ellos debe ser más fácil. Y claro, dice, no, es que hay que cumplir ciertas normas. ¿Cuáles normas? ¿Y por qué a mí extraterrestres? Si es cierto que yo hablo y he leído mucho ya y todo eso, tengo una colección muy buena, pero eso me parece a mí como espiritismo. Dice, no, tienes que ir. No fui. Pasó la otra semana y me vuelve y me buscan 2 veces en la oficina con otras personas del grupo. Enrique, te están llamando. Dijeron, busquen a Enrique Castillo, busquen a Enrique Castillo. La señora era una medium de un médico venezolano que cura y lo van a llevar a los altares ya de los milagros que ha hecho. Se llama José Gregorio Hernández. El único carro que había en Caracas en el año 1919 lo mató. Al bajarse, lo mató. El único carro que había. Sí, es una historia muy simpática también. Bien, en todo caso, eso fue lo que pasó. Entonces oí cómo era que se comunicaban y ella caía como en trance. Dije yo, pucha, de veras que está como en trance, ¿no? Entonces me fui yo con el socio mío, nos sentaron un hombre y una mujer, hicimos un semicírculo, había papel y lápiz, todo el mundo recibía algún mensaje, porque ya ahora era con extraterrestres, y la señora esta dijo que venían de Andrómeda. Y entonces la cosa se caldeó muy bien y había mucho interés. Llegamos a reunir más de 27 personas para poder comunicarnos con los supuestos extraterrestres que había oído esta señora, que más tarde yo sabría cómo se llama. Inicialmente no le dábamos el nombre porque el esposo no quería que estuviera metido en este asunto. Se llama Graciela Torres y nosotros le pusimos Chela, así la conocemos ahora, Chela, actual, viva también. Entonces vino la situación de que oigo directamente, oigo el asunto como unas abejas en mi cabeza y me comunico y oigo la voz, Enrique, levántate. Entonces me levanto yo y me pongo así y empieza la comunicación, bla, 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 bla. Gracias, eso es. Bien, nosotros venimos de las Pléyades y tenemos una misión que realizar en estos países, pero hemos llegado primero a Colombia por las necesidades imperiosas que hay de poner en manos del público nuestra existencia. Dice, y no quiero hablar de la parte espiritual todavía, de nuestra existencia. Quizá. Bien, y entonces yo me quedé aterrado. Toda la gente, cuando me desperté, casi me caigo al suelo. Todo el mundo me estaba frotando las manos y me echaban energía en la cabeza por todas partes. Bravo, Enrique, hermano Enrique, tal. Y ya empezaron a verme a mí como algo especial. Y yo estaba aterrado de lo que estaba sucediendo. Entonces me dicen, no, es que usted empezó a hablar inmediatamente, es como un televisor. Lo prendo y empieza a hablar enseguida. Bueno, me atribuyeron un montón de cosas a mí que yo no tengo en realidad, ¿no? La gente fue fanática y querían verme a mí de alguna manera así, de esa forma. Eso fue para poder tener contacto con ellos y me pusieron la fecha después. Duré 3 meses cambiando inclusive la forma de comer, de alimentarme. Mi esposa discutía conmigo, me peleaba porque yo llegaba a un cierto tipo de comida que ella no sabía por qué era que lo hacía. Yo quería saber, yo quería indicarle, pero me habían dicho que no dijera nada todavía en la familia. Bien, entonces duré 3 meses de esa manera, hasta que al fin me llegan y me dicen, Enrique, el 3 de noviembre de 1973, del año que estábamos en ahí, vamos a tener el encuentro, el contacto. Te vamos a enseñar y a señalar en dónde va a ser. Pronto, dijo tal, y se cortó la llamada. Y empecé entonces a soñar, de ahí en adelante, en colores, ver una laguna y ver vegetación y todo a un lado. Dice, este es el sitio, Enrique, guárdalo bien en tu memoria, me repitieron 2 veces.
Sí, al día siguiente se me olvidaba, pero después volvían ellos y reaccionaban de nuevo. Dice, esto va a aflorar en el momento. Entonces ellos pusieron una esfera debajo de una piedra y de unas raíces de un árbol grande que había ahí. Dice, esto tienes que tomarlo. Cuando llegues a la zona, tienes que tomarlo. Muy bien. Entonces ya todos los miembros del grupo me saludaron y que salí como un héroe. Y a mí me gustaba. Salí como un héroe, todo el mundo echándome la bendición, hermano, que Dios lo cuide, que el Señor Jesucristo. Yo estaba viendo que la cosa se estaba torciendo un poco y que se estaba volviendo como muy mística. Pero yo todavía, como le digo, empezando a ver qué era lo que estaba sucediendo, pues me aguanté. Y gracias a eso pasaron otras cosas interesantes. Bien, entonces me despido, me prestan una ruana, que yo no tenía ruana, me prestan una ruana y un sombrero campesino, para no llamar la atención. Y me dirijo a la laguna que me habían dicho de tal. Está como 80 a 90 kilómetros de Bogotá, hacia el norte, hacia un sitio que se llama Boyacá. Bien, me meto por el camino que me señalaron y llego hasta allá y llego tarde. Como buen latino, llegué a las 8:15. Para que ellos también supieran que aquí somos impuntuales. Bien, entonces pasa lo siguiente, yo llego y miro para todas partes, el agua golpetea en las orillas, el agüita y tal, y miro yo, pasa un murciélago, una lechuza, oigo las ranas croar, los sapos, los grillos, los animales propios de esas zonas, mucho árbol. Entonces vi la curva que me habían mostrado, dije, esta es, había otra más grande, dije, voy a meterme en esta primero. Entonces me metí ahí y empecé a caminar para allá y para acá. Y empecé a mirar, dije, el cielo está haciendo como frío, hay un poquito de viento. Y si no es cierto, que fue puramente la mente mía, me engañaron la muchacha que recibía. Todo eso se me vino. ¿Y quién le va a pagar el sueldo a los empleados? Que yo soy el que firmo los cheques de mi empresa, ¿no? Todo eso pensaba y hoy se me llenaba esto de un montón de pensamientos y yo no sabía para dónde agarrar. Entonces fui para allá, caminé para acá y agarré la esfera. La puse rápidamente en el suelo porque se calentó y salieron unos rayos de luz por varios punticos como de aguja y se iluminó todo. Entonces yo miraba y miraba a ver si me estaban viendo ahí y yo la devolví y la levanté otra vez. Y en la mano, otra vez igual, 2 rayitos de luz de colores azulosos, violeta. Y la puse por segunda vez en el suelo. Entonces la toqué ahí y dice, estaba fría. Se calentaba, era en mi mano. Entonces vi que no me hacía daño. Yo la moví a ver si era una bomba. y no, silenciosa, ¿no? Con los huequitos ahí y era muy liviana. Entonces me quedé con ella en la mano tal como ellos dijeron, siguiendo sus instrucciones. Entonces empecé a caminar para allá cuando de pronto oigo una cosa que hace y veo donde salen 2 naves, pero no las vi salir del agua, venían chorreando el agua hacia atrás porque venían inclinadas así. Entonces dije, estaban dentro de la laguna. Dieron la vuelta, se iluminó todo como si acabara de salir el sol. Se puso todo pero claritito y de pronto se acabaron los ruidos de los animales que hay por ahí, las aves y nada, ningún sapo volvió a croar. Parece que sintieron la fuerza electromagnética porque todo se suspendió y yo me sentí como caminando como en cámara lenta así y miraba yo para todas partes como extraño y de pronto veo que una de las naves se quedó allá y la otra se vino hacia mí y yo veo donde viene así y se queda como 40, 50 metros y bajan perpendicularmente 2 astronautas, los veo donde la mano así. Y los veo, ya no los vi cuando se posan en el suelo porque los árboles tampoco me lo dejaban ver, pero vienen caminando en zigzag, así uno por aquí y el otro por allá. Y yo, entonces ya a mí me dio miedo, dice, me van a agarrar, fue lo primero que pensé, ¿no? Y entonces yo reculo hacia atrás y pego la espalda contra un árbol, estaba lleno de árboles muy seguidos, y entonces me quedo ahí esperando a ver qué va a pasar. Entonces uno de ellos se acercó a 4 metros, me miró así y me dijo, cálmate, Enrique. Somos incapaces de hacerte daño, no me voy a acercar. Yo les hacía que sí, porque era telepático, yo no estaba hablando, pero le oí la voz y me di cuenta inmediatamente que eso era, ¿no? Entonces uno de ellos se acercó, el que me miró y me tocó con la mano aquí. Qué sensación de paz y de seguridad tan asombrosa que sentí. Yo nunca había sentido algo igual, nunca. Ni siquiera en brazos de mi madre, me imagino yo. Pero fue una cosa tan impresionante. Y se quedó y dice, ven, vamos a subirte. Entonces yo empecé a caminar, uno se puso aquí al lado, el otro adelante me miraba donde iba. Y me di cuenta que no estaban tocando el suelo, sino como a 2 pulgadas, con una luz fluorescente, caminaban. Y yo, qué raro, pero no, bueno, me quedé callado y me llevaron hasta una zona libre de árboles y me dijeron, párate aquí. Me quedé ahí. Entonces, brum, la nave se viene.
Y entre otras cosas le calculé 45 metros de longitud por unos 18 de altura. Entonces se vino y se puso encima de mi cabeza, vertical, allá arriba, y tiró un rayo de luz que me envolvió como 1 metro alrededor, y yo vi que los guijarros, las hojas secas, las piedritas, todos los terrones de barro, de todo esto, saltaban. Chic, 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 chic. Entonces me suelto como 10 centímetros del piso y me quedo moviéndome así, y empiezo a subir. Moví el brazo nerviosamente y sentí que era sólido ya como vidrio. Dije, ¿qué es eso tan raro? ¿Cómo cambió la constitución de la luz? Era un rayo primero, ahora no. Sin embargo, me quedé quieto y seguí subiendo 40, 50, 60 metros. Digo, Dios mío, si me sueltan me mato yo porque... Imagínese usted a 60 metros de altura sostenido por un rayo de luz. Y entonces se abre algo así, una puerta donde voy subiendo, se abre la compuerta y quedo parado así encima, se cierra por debajo de mis pies y veo que está ahí es un salón hexagonal. No hay nadie, está solo. Entonces yo no me quería mover mucho de mi sitio a ver qué era lo que pasaba, me moví un poco. Entonces oí una voz que dice, Enrique, desnúdate. Y digo yo, aquí también. No, eso es una invención mía para que se rían porque tiene también sus altibajos y sus chistes, eso no es cierto. Bien. Entonces, me dijeron que me desvistiera, entonces me quito el sombrero, pero como no había dónde colgarlo, pues lo tiro al suelo y me quito la ruana y la dejo en el suelo. Cuando ya me quito la ruana, me doy cuenta de que hay algo raro, entonces agarro y sacudo la ruana y agarro el sombrero. No hay sombra. No había sombra, me moví la pierna por aquí, por allá y nada. No, nada. ¿Y la luz? ¿Dónde está la luz? Está todo iluminado y no vi de dónde salían las luces. Nada de eso. Era como color marfil las paredes. Y entonces escucho por 5ª vez que me desvista. Y entonces me desvisto. Y llegó un momento en que yo no sé por dónde agarrar, ¿no? Yo mirando desnudo y me sentía incomodísimo. Y de pronto se ve una luz y se empieza a salir de las orillas de la pared con el piso un humo como azuloso y se invade totalmente el recinto donde estaba. 4, 5 segundos. Me acordé como los nazis que quemaban a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial en las cámaras de gas. Y dije, uy, me van a hacer conmigo lo mismo, chicharrón. Pero entonces eso se fue de pronto la luz, todo lo que había, el humo y tal. Entonces me dice ya, vístete, que ahí sí no esperé las 5 veces y me agarré y me vestí rapidísimo, pero no tenía dónde poner esto y la esfera la tenía aquí, la había dejado acá, bien. Entonces me quedé mirando, no habían remaches, no habían tuercas, no habían tornillos, no había nada. Dije, pero ¿qué Castillo? Me dice, yo soy Cyril Weiss. Le dije, sí, yo soy Enrique, como Tarzán y Chita. Yo Tarzán, tú Chita. Digo, pero ¿no te acuerdas de Caracas en el año 69, a la entrada del teatro? Sí, el suizo, pero no me volviste a escribir. ¿Y tú qué haces aquí? Así pasó. Palabras textuales, fue exactamente así. ¿Qué haces aquí? Dice, tú eres uno de los astronautas, de los tripulantes de la nave, ¿sí? ¿Tú eres extraterrestre entonces? Sí. Entonces me dio la mano como nos estrechamos nosotros. Dije, caray, chola. Y en ese momento entra el otro que bajó por mí. Me dijo que se llamaba Crunula. Entonces y yo les tiro la mano para darle la mano, y entonces se queda mirándome y hace así. Este dedo lo pone aquí y hace así. El otro hizo lo mismo, pero se lo puso aquí en la espalda. Y yo me quedé mirándolo y entonces me dice Cyril, ahora Krishnamurti, como el nombre como hindú, me dice, haz lo mismo. Entonces yo hice un esfuerzo y pues, entonces me hace así, tac, me da un toque, me dice, ven, te estamos esperando. Se abrió una puerta, pasé por un sitio semicircular y me estaban esperando 4 hombres, como en un escritorio, como una mesa casi transparente. Me senté aquí y la silla bajó con el peso mío que era enfrente de ellos. Entonces ellos con posturas muy humanas se quedaban mirándome. Entonces ponían el brazo aquí así y hacían así en la mesa. Miraban, el otro las manos aquí. Me quedo yo esperando, viendo ahí, no sabía qué hacer, cómo romper el hielo. Me dice Cyril, que estaba parado al lado izquierdo mío. Me dice, pregunta lo que quieras, Enrique. Pregunta lo que quieras. Entonces yo digo ¿quiénes son ustedes, hermanos? ¿De dónde vienen y por qué a mí? Esa fue la primera pregunta que hice. Entonces ellos hablaron en su idioma porque había muchas S y muchas Z. Y yo, caracho,
¿Cómo me hace de falta el esperanto? ¿Ve? Y entonces se rompió el hielo, entonces llega el comandante y hace esto. Me hizo ver que yo sabía por qué me habían contactado. Tú lo sabes. Me quedé así, dije, bueno, no, han pasado 33 años de esa época hasta acá y todavía no sé por qué fue que me contactaron. Todos los demás contactados que hay en el mundo saben por qué fue, menos yo. Digo yo que yo soy el más desgraciado de todos los contactados, porque primero que todo no tengo misión que realizar. ¿Sí? Ustedes pregúntenle a cualquiera y verán que le dice lo mismo. ¿Y cuál es su misión? Salvar a la raza humana, hermano. No han podido los que saben, le digo, va a hacerlo usted. Entonces, eso sucede con casi todos generalmente, las investigaciones que yo hice para comparar con el caso mío, me decían lo mismo. Yo tengo todo apuntado, las fechas, los datos, de quién era el contactado, de tal. Bien, entonces, ante una situación de esa que habían estos 4 hombres y que me estaban dando ya las respuestas que yo estaba haciendo, entonces la otra fue, ¿de dónde vienen ustedes? Entonces el comandante llega y habla y me hace así. Nosotros acabamos de salir. Según vuestra manera de contar, llevamos millones de años en el vuelo, cuando salimos de allá para llegar aquí. Y yo me quedé aterrado, yo creí que me estaban tomando el pelo. Le dije, ¿millones de años ustedes volando para llegar aquí? Sí, señor. Entonces eso tiene que ver con la teoría de la relatividad y los campos unificados de Albert Einstein. Dice, sí, señor, también tiene que ver, pero tiene que ser modificada esa ley 2 veces para que sea funcional. Ya la hicieron. La tercera la está haciendo Stephen Hawking en la Universidad de Cambridge, que se llama la teoría de la unificación. Entonces me quedé aterrado yo cuando me dice eso. Y dije, pero ¿cómo vienen ustedes tan lejos? ¿Cómo es eso? Aquí, según tengo entendido, estamos como a 380 años luz de distancia o algo. Dice, no, estamos a 525 años luz, exactamente, según vuestra manera de contar. Vuelve y me repite. Bueno, entonces me quedé a la expectativa de todo, de lo que iba a pasar, de cómo lo iba a suceder, y empezaron los diálogos más profundos. Entonces, una cosa que me acuerdo de ellos siempre, y me da a mí me da una tremenda y profunda satisfacción, es de que ellos, por su gran inteligencia y su gran acervo de sabiduría universal, ni siquiera local, universal, bajaban su inteligencia, su conocimiento al nivel de Enrique Castillo. Ahí me di cuenta lo grandes que eran, la inteligencia tan brutal que era, porque ellos no podían hablar de tú a tú, yo no podía hablar con ellos. Bajaron y descendieron su inteligencia y su conocimiento para que yo entendiera lo que me estaban diciendo. Eso siempre que me miré agradecido, porque no me sentí mal ante ellos, con esa sabiduría tremenda. Entonces me doy cuenta que esos vienen obedeciendo a un plan cósmico elaborado de la mayor altura por jerarcas que se pueden llamar, ¿qué les diría yo? Logos solares. Porque la Tierra empezó a padecer varias situaciones sumamente difíciles, y ahora estamos entrando en el tiempo de destrucción, que se llama precisamente, y que los extraterrestres que tenían algunas razones de estar aquí, pregunté, ¿ustedes hay algún asunto? Y me dijo algo que me dejó estupefacto. Se me fue el habla y duré varios días un poco ensimismado en mí, pensando en qué era lo que me habían dicho, si era cierto o no. Se los digo a ustedes. Pero tómenlo con mucha calma, no lo tomen definitivamente solamente porque lo digo yo, que estuve a bordo de un platillo volador. Se les voy a decir solamente para que tengan información que se está empezando a dar ya de alto nivel, poco a poco, para poder abrir las entrañas de la mente, para poder tener un conocimiento mejor, superior, de lo que es la espiritualidad y el conocimiento universal. Tenemos que empezar a conocer las leyes. Entonces, cuando yo le pregunto eso, me dijo uno de ellos, vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Tremendo. Me sintetizaron en solo esas palabras la evolución humana y me dijeron, nosotros fuimos los que creamos al hombre de la tierra. Me partió por el eje. Yo tenía otra visión diferentísima. Nosotros somos, y participaron otros más de ellos. Por eso estamos aquí. De alguna manera, ustedes son nuestros descendientes. Y muchos de nosotros estamos aquí metidos. Dice, y empezó un plan. Y el plan grande que empezó fue ¿cuál? Los niños índigos.
que les llaman los niños cristales, le llaman los niños precoces, les dan varios nombres, pero son los mismos. Empezaron a aparecer en varias partes, sobre todo en la China, en los arrozales aparecieron 2. Después los descubrieron y se los llevaron con la familia, les dieron trabajo, casitas honestas, buenas, higiénicas, para entrenar a los niños allá. En Colombia pasó igual, y es una historia que les voy a contar ahorita sobre eso. Entonces, al darme cuenta de que se estaba gestando algo maravilloso para que el hombre pudiera él mismo tomar las riendas de su propio destino, que pudiéramos saber a ciencia cierta, definitivamente, que nadie nos va a manipular, que no nos manipulen los campos, ni las religiones, ni los políticos, ni los militares. La manipulación ha existido siempre y yo creo que va a seguir todavía por mucho tiempo. Pero individualmente los individuos se pueden quitar el yugo. Y eso solamente en base a una sola razón: adquirir conocimiento. El conocimiento nos da sabiduría. Y el conocimiento y la sabiduría nos da libertad. Bien. La aventura con los hermanos mayores, como les puse yo, que le dio la vuelta al mundo el nombre. Por todas partes le llamaban ya igual, hermanos mayores. Fue una verdadera odisea de conocimiento, de satisfacciones múltiples. Aprendí a hablar en público por primera vez. Se me destrabó la lengua, como decía un amigo mío. Pude hablar en público y muchos creyeron que yo había adquirido realmente el poder del verbo, porque mucha gente llegaba a oírme. Se hizo público en los periódicos, me dedicaron 3 días, hasta 3 columnas. Y entonces la gente llegaba a buscarme a la oficina. Eso se me volvió un pandemonio todo. La gente llegaba: mire, señor, yo quiero contactarme con él, recomiéndeme que yo también puedo hacer lo mismo. Entonces eso era una locura. Me tocó cerrar la oficina por 8 días y irnos por otra parte, porque no se podía, la gente no me dejaba trabajar. ¿Ve? Entonces me empecé a dar cuenta de lo peligroso que me había metido yo. Dije: ¿por qué me metieron ellos ahí? Quiero saber qué es lo que pasó. Bien, llega un momento en que tengo que tomar una decisión. O sigo con esto, o sigo con la empresa, o sigo con las dos. Como dice la Biblia, que nadie puede servir a 2 señores. Y a mí me pasó eso exactamente. Entonces empecé a retirarme un poco más de la oficina. Ya los negocios no se hacían porque la gente me conocía, era mí, Enrique Castillo, se hacían los buenos negocios, yo me retiré un poco. Entonces mi esposa me tocó contarle, porque lo vio en los periódicos y todo: ¿cómo es eso? ¿Andás contactado con marcianos? Dice: ¿cómo es ese asunto? Y entonces empezó el choque. Ya vimos que estaba la cosa mal. Yo llegaba a las 11 de la noche 2 veces a la semana, de recibir mensajes en la casa de un señor que se llama Richard Deere, ya murió, en paz descanse, con Chela, María Teresa Paladino, una chilena. Estaba también Marjorie de Holman, que ahora vive en Miami. Nos hicimos amigos, pero fuertemente amigos, a raíz de lo que pasó. Y los mensajes que llegaban nos hacían llorar como niños, de pronto todos abrazados oyendo los mensajes que nos daban los extraterrestres. Varios de ellos nos daban el nombre y nos daban unos conocimientos asombrosos, pero de una espiritualidad verdaderamente increíble, como les digo, porque ellos decían: nosotros no podemos dar mucha información de este tipo al hombre de la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre es proclive hacia el misticismo. Todo es: esto lo hizo fulano, esto lo hizo Dios, esto lo hizo tal. Si son proclives hacia el misticismo, se vuelven fanáticos, y el fanático es más peligroso que un terrorista. Entonces ellos se estaban cuidando muy bien con quién contactaban ahora, porque se corrió la noticia siempre que ellos contactaban a la gente espiritualista, que gente que el libro aquel que hizo mucho daño, que se llamó Yo visité Ganímedes. Josep Ibrahim, que fue amigo mío, me decía él en el libro, y decía, una vez hicimos 2 conferencias en Caracas y también decía lo mismo: es que ellos ven el aura de la persona y ven allá y va, pucha, yo Enriquito, qué bueno. Y nada, nosotros investigamos 48 casos de contactados, y ni uno solo, oíganlo bien, era espiritualista. Después de contactados, se vuelven elegidos. Ay, ya se pavonean. Y entonces ahí es donde viene la hecatombe. Todos tienen la costumbre de crear una religión alrededor. Yo no he hecho eso. Quizás por eso tengo respeto a nivel internacional. No he querido meterme en eso. Cuando me han pedido que me asocie, le dije: no, señor, yo fallo solo en esto. Pero y las profecías que ha tenido fulano y que el otro, allá ellos sí fallaron varios las profecías. Y yo no me meto en profecías por una cosa: yo lo considero un suicidio público.
Yo hoy digo algo y que no, y no sale, caigo en ridículo y la gente me va a atacar es a mí, no al extraterrestre. Entonces todo eso me tocó aprenderlo a mí rápidamente para poder manejar lo que me tocó hacer durante mucho tiempo. Mi esposa terminó separándose de mí. Una vez era tanta la información que yo tenía en mi cerebro, era tanta la información que muchas personas se sentaban conmigo a hablar y decían, pucha, pero Enrique, ¿de dónde sacaste tanta información? ¿Pero cómo es posible? Yo llevo 20 años con los masones y no he aprendido nada de lo que estás diciendo. Se me despejó la mente de alguna razón, algo hicieron, no sé qué. Entonces, ante una situación de esa magnitud y de todo, llegó un momento en que entraba yo de la oficina y salí corriendo para el baño. Entonces el hijo mío me vio, hola papi, y yo sé, y abrí la ducha, así como estaba con corbata, camisa y todo allí en Bogotá, en ese frío tan brutal. Abro la ducha y me empiezo a bañar y totalmente. Eso lo repitieron, ¿saben qué película? Encuentros cercanos del tercer tipo. Parecido a lo que me pasó a mí, como le pasó a este actor que trabaja en esa película. Entonces me di cuenta inmediatamente que si yo no cortaba rápidamente esto, quién sabe qué iba a pasar. Los hermanos mayores, los pleyadinos se dieron cuenta también. Entonces suspendieron por un tiempo todo hasta que se volvió a contactar conmigo. Volvieron a contactarse. Entonces la gente decía, ¿por qué te contactaste? ¿Por qué dejaron de contactarte? ¿Qué pasó? ¿Te peleaste? Entonces la gente decía, la gente me decía, hermano, es que a usted le gusta mucho ver a las mujeres. Decía yo, pero qué gente tan idiota, unos tipos que vienen a 500 años de luz de distancia para hacer un tipo de misión que yo no sé todavía qué es, en realidad, totalmente. Y vienen aquí y encuentran que se equivocaron del tipo, y es que porque le gustan las mujeres. Entonces, yo no entiendo de eso, la gente lo decía. Entonces Salvador Reicedo en la oficina mía, yo le dejaba para que dictara charlas ahí. Decía, no, Enrique, eso es otra cosa más profunda. Y ese fue el que primero acertó con casi 25 años de anticipación qué podría ser y por qué. Como él estudiaba también la parapsicología e investigaba eso y escribió libros sobre esos campos y sobre apariciones, entonces se hicieron fuertes comparaciones del caso mío con otros a nivel mundial. Entonces llegaba un nuevo investigador. Castillo es el que dice esto y esto, sí, ese es Enrique Castillo, sí, vamos a desenmascarar a ese farsante. Llegaban a buscarme y tal día, ¿cómo no? Siéntese, yo ya tenía un instituto bien montado, mi oficina, sala, siéntese. ¿Quién es usted? Yo soy fulano y tal. Ah, caramba, yo he oído hablar de usted. Y quiero hacerle una entrevista. ¿Se puede? Claro que sí. Le puedo hacer preguntas de todas las que quiera. Entonces se sentaba. Y empezaba y me decía, ¿usted no le ha jalado al cannabis? ¿Usted no ha fumado? ¿Usted no coca? ¿En su familia hay locos? Todo eso me lo preguntaban a mí, yo muerto de risa, y decía, ¿y eso a qué viene? Y dice, no, es que hay que hacerlo. Y de veras, realmente cuando se hace una investigación profunda hay que hacerla. A mí me tocó hacerla varias veces así. Y entonces se queda la persona, dice, ahora le voy a hacer unas bien fuertes. Esto y esto y esto, sí, como no, por esta razón y esta, por esta, y miraba con el otro que estaba ahí y decía, ¿qué más quiere? Le digo yo, ustedes lo que me están es tratando de hacer caer en una trampa. Se fueron y me dijeron, Enrique, lo felicito, ni un solo error. La rapidez con que usted contesta me dejó totalmente, nos dejó en paños menores. Dice, qué cosa tan increíble, ¿y a qué se debe eso? Le dije, yo no sé, y así soy yo no siento que tengo nada extraordinario. Bien, me salen las primeras salidas internacionales. Voy a Wiesbaden, en Alemania. Salgo por primera vez. Allá está Hermann Ober y hay varias personas muy importantes. El padre de la astronáutica. Y resulta que se ponen a escribir en una libretica de todo lo que me preguntaba la gente cuando yo estaba ya en el estrato allá hablando. Se dieron cuenta de que yo tenía algo especial, pero decía yo, ¿pero qué algo especial? Me dijeron, él tiene algo. Vamos a hacerle una mesa redonda. Me hicieron una mesa redonda, varias personas con los traductores, a ver si me hacían también caer en lo mismo. Ni una sola vez. Hubo un científico que estaba ahí, recuerdo que era de apellido Buller, estaba ahí y puso la mano aquí al ver. Entonces él dijo, lo que pasa es que este hombre está bajo los efectos de una droga, por eso contesta tan rápidamente. Yo lo oí cuando lo dijo. Me entiendo un poco de inglés, pero yo no les había hecho saber que lo entendía. Entonces se quedó mirando y entonces dijo, vamos a hacerle otra pregunta. Y hablaron allá, se repararon, bla, 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 bla. Entonces viene y dice, otra pregunta. Entonces estaba la intérprete, me dice, que quieren hacerle otra pregunta. Que dije, todas las que quieran, para eso estoy aquí. Entonces llega y pone la mano encima de la mesa y dice, confiese usted, diga usted, ¿es un extraterrestre?
Le dije, yo creí que esta era una reunión de científicos serios. Así me dijo el tipo y salió, tiró la puerta. Bien, ya me estaba dando cuenta también lo que pasaba a alto nivel. Yo tenía que cuidarme mucho mi palabra. Los primeros ataques de los hombres de negro fue allá. Mi querido hermano y amigo Fabio Serpa lo escribe en su libro de los hombres de negro. Describe mi primer encuentro allá con los directores del Congreso. Todas estas cosas vinieron sucediendo poco a poco y me quisieron atacarme, hacerme algo. Me agarraron contra la pared así y tenían recuerdo que un sello aquí, lo más extraño. Entonces me metieron el pulgar aquí y me dejaron sin respiración. Me metió así y sonriente para que la gente, oh, Henrich, quiere una firma. Entonces, ellos tres se pusieron así, recuerdo que llevaban una gabardina como la de Columbo, como desteñida, el famoso detective. Entonces, me dijo, usted no va a hablar de lo que sabemos aquí porque se muere, y le matamos también la familia. Imagínese usted, y me pegan, era mi primer choque con una fuerza desconocida y descomunal. Yo me sentí casi que salgo corriendo de ahí. Me quedé esperando a ver, me dijo, no vaya a cometer ese error. No, yo no lo cometí. Esa información que yo tengo desde esa época es la que estoy poniendo sobre mi tercer libro que estoy terminando ahora para febrero. Es parte de esa información. Entonces, me he cuidado muchísimo tiempo. No he atacado las iglesias, no ataco a los religiosos, no ataco a los gobiernos, me cuido mucho de ese asunto porque me han amenazado 4 veces, hasta públicamente con gritos tremendos, y me he aguantado. Entonces, lo que yo tengo entre manos y que tienen los investigadores es dinamita, TNT. Entonces, para poder ver qué es lo que estaba pasando y sacudirme de tantas cosas que tenía encima, en los viajes que he hecho constantemente, resulta que llega el momento en que están apareciendo los niños que dije al principio, los niños índigos. Les voy a contar una historia sobre lo que vi en Cali, Colombia, hace unos años. En una de las conferencias mías me recomendaron hablar con los padres del niño, bla, 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 bla. Fui con un amigo mío y ya viene lo que sucedió. Ya me llevaron a la casa del nieto, hablamos con los padres, me dijeron que sí, que nos daban permiso, que sí podíamos hacerle preguntas, todas las que quiera. Dice, pero que no se dé muy por enterada la gente, porque la gente de aquí es muy escandalosa y que no sé qué, y así como no se preocupe. Yo voy de invitado, el que va a hacer las preguntas es mi amigo, y el profesor de él, que quieren que vaya y que esté presente. Le dije, sí, claro, por mí no hay problema. Entonces mandaron a traer el profesor del muchacho. El niño tiene 6 años y medio, 6 años y medio. Vive en un barrio de clase baja. Son pobres, viven, pero son pobres. Entonces cuando llegamos tocamos la puerta, ustedes, hola señor, ¿cómo está? El niño se asomó así, estaba jugando con una pelota y la hacía así. Bien, nos sentaron y toda esa cosa, entonces se llamó, vamos a darle el nombre del niño, Miguelito. Miguelito. Sí, mamá, vente aquí que ya están. Sí, ya los vi. Entonces, ven para acá, tiró la pelota hacia un lado y se sentó al lado de nosotros así, se quedó mirando, puse las manos así, y nos miraba, movía sus piernitas como diciendo, ¿qué pasa? Que no me preguntan. Entonces, el amigo mío llegó y dijo, mire, nosotros queremos hacerle unas preguntas, nos han dicho que usted tiene unas condiciones especiales de inteligencia, y queremos hacerle las preguntas. Él viene de invitado, solamente viene a oír porque a él le gusta investigar estas cosas y él es conocido en otras partes del mundo y bla, 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 bla. Y digo, pues está bien, ¿cómo no? Empezaron las preguntas y las contestó todas de una manera verdaderamente excepcional. Yo estaría aquí casi toda la noche o 2 horas para contándole la historia, pero les voy a contar las 2 o 3 preguntas que les hice yo. Como estaba el profesor ahí, de su colegio, entonces había que tener también mucho cuidado, y estaba el padre y estaba la madre. Entonces le pregunto, porque él fue el que me dijo, ¿y el señor de pelito blanco que está ahí no va a hacerme preguntas? Dije, yo vine invitado para oírlo. Dice, no, yo tengo también autoridad en esta casa y yo le pido el favor de que usted también me haga preguntas. Con esa autoridad con que me lo dijo, ¿no? Dije, ok, está bien. Entonces le digo, dice, haga la pregunta, estaba ansioso. Dije, ¿qué opinas de la libertad? Se queda así mirando y así, la libertad, lo más preciado del hombre. Ha sido enjuiciada toda la vida por el mugre político que hay en todos los países,
por la justicia. Siempre han creído que se puede desvanecer un prodigio de esa naturaleza, la libertad. Ha sido manipulada, ha sido controlada y ahí está todavía libre. Hay hombres libres en todas partes del mundo como lo hay los esclavos, pero el que logra entender qué es la libertad, da su vida por él y permanece libre para la eternidad. Pucha, yo cuando oigo hablar de esa manera, con esas palabras y esa cosa, se me puso la carne de gallina. Dice, por lo tanto, la libertad tiene que ser defendida. Y para que tenga valor la defensa, tiene que ser, dice, auspiciada por la justicia. Así es que funcionan las cosas bien. He estado viendo yo a fulano de tal y a sotano en un libro que habla sobre esto, y creo que están muy perdidos. Así no es el asunto. La libertad hay que ganársela. La libertad tenemos que pelearla. Tenemos que sentirla. La libertad es lo más preciado del hombre. Repitió otra vez. Y yo me quedé estático, ¿no? Maravilloso la forma de hablar. Me dice, ¿quiere otra preguntita? ¿Tiene otra? Le dije, sí, también. ¿La puedo hacer? Sí, cómo no, hágala. ¿Qué opina usted de la manipulación? La manipulación, la manipulación. La manipulación tiene casa de 3 pisos. Es algo enorme, es un adefesio. Es el control de las mentes y de los espíritus humanos y a veces hasta el corazón. Y eso lo hacen son las religiones, así lo digo, las religiones. Y lo hacen también los políticos. Y también nos manipulan a nosotros los primeros manipuladores. ¿Saben ustedes quién son? Mi papá y mi mamá. No quite la mano de ahí. Si no haces esto en la tarea, no te doy helado, no te llevo a cine, no te llevo al parque, no te llevo a pasear. Todo el día están con eso. Mi papá y mi mamá son los primeros manipuladores y me regañan si yo no hago lo que él dice. ¿Cómo es eso si yo no estoy luchando por mi libertad, como acabo de decir? Papá y mamá, ¿ustedes cuándo van a aprender que no es así el método? Y le digo, ¿no es cierto, profesor? Y el profesor decía, como que sí. La manipulación. Entonces, si yo estoy equivocado, entonces hay que manipularlo, hay que decirle, hay que meterle, hay que hacerle, le hacemos comer cosas que no debe de comer. Yo soy vegetariano y mi mamá me parte salchichón aquí y chorizos y no sé qué cosa, y yo le digo que no me dé nada de eso. Me pone una Coca-Cola que da cáncer. Me dice, yo quiero tomar leche pura. Yo quiero es comer otras cosas. Y ya le he dicho, mamá, una ensaladita de estas no es ni muy cara, se pueden hacer y todo. Sí, hijo, pero tú sabes que... No, mamá, mire, ya que están los señores aquí, aprovechando que la mamá no le iba a decir nada, que no, estando nosotros ahí, ya está lo inteligente. Dice, ¿por qué no hacemos un pacto, mamá? Usted me da la comidita que tiene y yo feliz. Y le sale más barato. Entonces digo, sí, hijito, te la voy a hacer. Dice, conste, mamá. Papá, conste, mi mamá oiga lo que dije, que me va a hacer la comida que a mí me gusta. Soy vegetariano, pero mi mamá me agarra los domingos de la mañana y me lleva a misa. Yo no quiero ir a misa. He estado 3 o 4 veces ahí, ahí no hay nada nuevo para mí, y ahí no hay nada que le enseñe al hombre la libertad. Ahí hay manipulación también, y la manipulación es en base al temor. Entonces el chiquillo dice, esa manipulación va a seguir constante también, hay que liberarla de alguna manera, porque los que enseñan, y miraba así de reojo al profesor, porque los que enseñan no tienen la noción primaria de qué es eso que estoy diciendo, y entonces no pueden enseñar bien. Los profesores y directores de colegios en los que yo estoy son estúpidos. Se puso el maestro, se puso la cara roja y ni reviró ni nada. Son estúpidos y yo no puedo, no me aguanto a los estúpidos. Bien, vino otra pregunta. Entonces, pero digo, se la voy a hacer yo a usted, hágala. ¿Usted qué opina de la música clásica? Me tocó la vena del gusto, le dije, pucha, la colección mía es eso, música clásica, sinfónica, operática, así. ¿Y usted qué opina del que hizo la 9ª sinfonía? Le digo yo, ¿cuál? ¿Mozart? ¿Beethoven? ¿Cuál dice usted que es? Yo digo que es Beethoven. Dice, sí, señor. ¿Usted ha oído las 4 estaciones? Sí, las he oído. ¿Y quién es el autor? Antonio Vivaldi. Y empezamos a una discusión de quiénes eran los maestros, quiénes hacían esto, quién eran los otros, quién era el que cantaba, quién era el otro. Y nos encontramos muy bien ubicados los dos, hablando de lo que le gusta a él y lo que me gustaba a mí. Entonces terminamos la charla
y todos salieron contentos y tal. Me dijo, papá, mamá, ¿usted cree que ellos podrían venir aquí con más frecuencia para hablar? A mí me gusta hablarles con gente que sabe, gente que piensa. Entonces se quedó así el muchacho y el maestro veía así como a que no iba a estar en la presentación, porque él dijo, la gente que sabe, no sabe nada. Bueno, y entonces así fue, y la madre dijeron, yo fui 2 años después porque tuve muchas cosas que hacer. A los 2 años fui y ya no vivían ahí. Se los habían llevado, nos contaron los vecinos de la calle del frente, que una noche llegaron en 2 automóviles y se los llevaron. Llevaban maleticas pequeñas y dejaron ahí todo. ¿Sabe para qué? Para llevárselos para una potencia. Allá los ponen a estudiar, les dan trabajo a los padres, les dan buena alimentación, les dan lo que quieren y están trabajando con niños superdotados. Este muchacho te dice era telépata ya y te hacía pruebas de telequinesis y movía una cajita de fósforos a distancia. Hacía cosas extraordinarias ya. Entonces ese con 6 años y medio que desaparece para llevárselo para estudiar, ponerlo a estudiar, ya eso es un plan. Eso ya no es casualidad. Entonces los están poniendo en varias partes muy importantes donde van a crecer. Hasta que ellos se dan cuenta de que son los niños índigos. Todavía no lo saben. Algunos lo saben, pero que hay ya muchos de 25 años. Eso empezó en los años 70, más o menos. Entonces hoy en día tenemos ya varios de ellos en puestos claves donde ellos se van a comunicar telepáticamente para poder hacer lo que les corresponde hacer. Ahora, ¿qué es lo que les corresponde hacer? Yo no sé. Yo no puedo decir que es que vienen a salvar el planeta Tierra o a salvar a mi amigo o algo, no sé. No sé, lo ignoro totalmente. Lo que sí sé con absoluta certeza es que están ahí. Y esos son los mutantes de la nueva era. Son los mutantes del pensamiento, son los mutantes espirituales. No son mutantes que salen con 6 dedos o ojos torcidos o algo, mutaciones o algo físicas o algo. No, 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 no. Son mutantes del pensamiento, son mutantes del espíritu. Es la nueva forma de acercarnos nosotros a encontrar lo que llamamos religión. Es una nueva religión, porque alguien me decía, Enrique, ¿y usted cómo hace que no tiene religión? ¿No le hace falta? Le dije, no, no me hace falta. Pero es que de todas maneras yo estoy afiliado a la religión más alta que existe en el universo. Dice, pucha, ¿y cómo es eso? Dije, sí, esa es la que yo estoy. No, no, no te pregunto. No, no, déjame a mí, pregúntame, decime, por favor, no seas egoísta. Es que le digo yo, la religión más alta que hay en el universo entero es la verdad. La verdad. Entonces se quedó el tipo pensando y dice, sí, señor, tiene razón. Le dije, cuando tú saborees la verdad y pruebes lo que es la libertad y la defiendas, totalmente convencido de que estás trabajando en algo muy bueno, cambiará tu vida y cambiará la de las personas alrededor de ti. Ese es el principio básico que se está empezando a notar aquí. Y ya muchos de los investigadores a nivel mundial, tuve oportunidad de hablar con 2 de ellos, está sucediendo dentro de los anales de la militancia. Los militares están haciéndose cambios ahí, y ahí hay ya de ellos, y los militares están empezando a sospechar que debe haber algo metido ahí, ¿no?, que viene de origen extraterrestre. No saben cuál es, ni lo van a encontrar tampoco, pero sospechan que de ahí sale la información. Algunos de ellos que están ahí metidos por aquí, están metidos otro por allá, otro por acá, y entonces toman la información, se las dan, y ellos, como jugando de ajedrez, saben cuáles son los movimientos que tienen que hacer ahora en el futuro. Ya hemos visto que hay aquí, la doctora Popovich ya nos dijo y nos vio y vimos que hay debajo del agua, que están por todas partes. Los ovnis están apareciendo. Hace poco en Chile dice que se desaparecieron 100 niños, hace como 4 meses, y el gobierno ocultó. Hay otra población de Brasil que se perdieron como 8, también ocultaron la información. Yo tengo ahorita el esqueleto de un chupacabras, que lo tengo allí en Venezuela, para hacer varios estudios, y los que hicieron los estudios no lo han podido ubicar, no saben de qué se trata, de qué animal, parece un híbrido. Entonces todas estas cosas que están ocurriendo tienen su forma de ser, no es una casualidad, no están jugando los extraterrestres. Nosotros nos estamos jugando la vida aquí, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a cómo pensemos, de acuerdo a lo que hagamos con el conocimiento que adquirimos. Pero eso es de nosotros nada más. Ellos no van a venir a salvarnos y decir, no, es que ellos pueden venir a salvarnos. Pueden, pero no pueden. En primer lugar, porque el albedrío es muy difícil de romper. Y no es libre albedrío, oiga bien, dije albedrío. Porque albedrío es una cosa y libre albedrío es otra cosa, y nosotros no tenemos libre albedrío, nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana, la sociedad nos marca, pero el que tiene albedrío sí puede levantarse y decir, ese castillo está hablando pura basura, me voy, y si tiene derecho de irse, eso es así, pero el libre albedrío no funciona así.
es otra cosa totalmente diferente. Ya la he planteado, la planteé por primera vez en Acapulco en el año 77, que es el congreso más grande que se ha hecho en el mundo. Muy bien. Entonces tenemos ya los niños índigos y ya tenemos el plan, ya tenemos el ajedrez montado, tenemos los peones y tenemos las blancas aquí y las negras aquí. A ver, ¿quién da el primer paso? ¿Quién da el primer paso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En base a qué? ¿Qué vamos a defender? ¿Lo haremos? ¿Nos dará miedo? ¿Nos dará temor? ¿Podemos hablar públicamente sin temor a que nos hagan algo? Todavía estamos en una época que es bien difícil, pero el camino está trazado. Los hermanos mayores me dicen a mí en una ocasión, no existe el bien y el mal, es solamente un mal manejo de los conocimientos adquiridos. Sensacional. No hay nada más conducente para ir a algún lugar que no estar yendo a ninguna parte, porque es allí donde sin señales y sin ninguna prisa, indefectiblemente el hombre debe llegar. Otra muestra de la evolución humana sintetizada. Con un conocimiento tan elevado como el que estoy hablando, que lástima que no apareció el libro número 1, que los vendieron todos, en donde está la conexión, la información que se llama La lógica de la lógica. JJ Benítez duró 3 días leyendo mi libro en Costa Rica, se fue para la playa con Blanquita, la esposa, y llegó todo de Blanquita y me dice, mira, JJ está bravísimo contigo, Enrique, ¿y eso qué le pasó? Dice, no lo has dejado dormir, no ha ido a comer. Y es, ¿pero qué le pasó? No, leyendo tu libro hasta que lo terminó. Viene Encantado, que es el libro de contactismo más importante que ha leído entre todo lo que conoce. Dice, ¿cómo pudiste escribir semejante cosa? Dice, pues ahí está la historia, estoy contando la historia mía, lo que me pasó. Con las mismas palabras, con los mismos testigos, con las mismas personas que me vieron, todo exactamente igual. Entonces, esto, como les dije antes, padece y obedece a que el fenómeno ovni está dando sus primeras sacudidas para lograr entenderlo finalmente. Pero la parte más importante, recuérdenlo siempre, es la parte espiritual, científica espiritual, para no perder ninguno de los dos caminos. Espiritual desde el punto de vista en que ese es el que nos da el alimento que salva el espíritu. Es el alimento, es el maná del cielo, es el maná que nos lleva a nosotros a la cumbre. Pero eso tenemos que ganárnoslo nosotros, no tenemos que esperar. Somos amigos de recostarnos en las muletas del vecino. Tenemos que hacerlo nosotros y sin miedo. Solamente así obtendremos la victoria en la lucha final. Muy bien. Un honor, es un honor. Terminó y fue. No se vayan. No se vayan, que ya acomodamos y lo acompaño al maestro acá, ¿eh? Los dos gomías, como decimos en el tango.